amigos, mi nombre es Ruth Funes Rodríguez y hoy nos encontramos con el doctor Martín Cuellar Fernández, quien es abogado y socio del estudio jurídico BIC Abogado. Cuéntanos, Martín, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, Ruth, muchas gracias por la invitación a Diálogo Laboral para conversar sobre diferentes temas vinculados al derecho laboral. Bueno, vamos a introducirnos con las preguntas al mundo laboral. ¿Cómo nace su interés por el tema laboral? Bueno, el derecho laboral me gusta por varios aspectos. El aspecto político, por ejemplo, quienes nos dedicamos a la consultoría o a la asesoría en el derecho laboral, terminamos descubriendo que detrás de todo esto hay políticas públicas, hay, luchas políticas, ¿no? y obviamente un conflicto permanente entre las relaciones humanas. Y por eso me gusta, porque tiene su puntito político, pero también me gusta porque está muy vinculado al ámbito empresarial. Por eso que nosotros en BIC hablamos del derecho laboral empresarial, porque asesoramos a empresas en su condición de empleadores y asesoramos a los trabajadores, quienes obviamente también por la Constitución, por la legislación adquieren derechos y obligaciones. Entonces, nos gusta mucho, ser partícipe de estas relaciones empleador-trabajador, relaciones laborales, donde se hace muy necesario la opinión legal de los abogados, ¿no? Y también te podría decir, Ruth, que me gusta el derecho laboral porque tiene que ver prácticamente con todos nosotros, desde nuestros padres, que algunos le han dedicado toda su vida a alguna entidad pública o privada y han sido dependientes. Otros han sido independientes y otros, como nosotros, somos dependientes e independientes a la vez. Y esto obviamente también nos hace ver que el derecho laboral va de la mano también con otras áreas del derecho, como por ejemplo el derecho tributario, el derecho constitucional, la sociología del derecho, la filosofía del derecho, y también por esa interacción con otras áreas del derecho y con otras áreas no jurídicas es que nos gusta el derecho laboral. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y qué relación hay entre el derecho laboral y el derecho tributario? Una relación muy estrecha porque existe una tributación laboral, por ejemplo, ¿no? Una tributación que se ha conocido por mucho tiempo como la renta de cuarta y quinta categoría y que también se conoce como rentas de trabajo, ¿no? O sea, aquellas personas que por brindar o prestar servicios a una entidad pública o privada, esos ingresos están gravados, ¿no?, con el pago del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, obviamente, la legislación del impuesto a la renta establece algunos límites o parámetros, pero ahí hay una relación muy estrecha con el derecho tributario. También considero de que el derecho tributario nos lleva a pensar y analizar los costos tributarios que asume cualquier emprendimiento y cualquier empresa formal. En el derecho laboral también hay costos laborales que son asumidos por los inversionistas y los empresarios formales. En el derecho tributario también se habla y se practica el planeamiento tributario o el planeamiento fiscal, sobre todo para las grandes inversiones que se hacen en el Perú y en otros países. Igual en el derecho laboral se habla del planeamiento laboral, o sea, como los costos laborales son uno de los costos más importantes de cualquier inversión, entonces se hace necesario, dependiendo de la magnitud de la inversión, planificarlo todo en el ámbito de los costos laborales. Y cuéntanos, Martín, ¿qué capacitaciones tiene en materia laboral? Bueno, en materia laboral hemos tenido que invertir tiempo y dinero en una serie de capacitaciones, por ejemplo, en lo que es el tema del despido. Recuerdo mucho un curso de estrategias
para la desvinculación laboral, ¿no? En la Universidad de San vimos varias casuísticas que muchas veces los empleadores les resulta difícil resolver cómo desvinculo a esta persona de la empresa, ¿no? A veces los empleadores toman decisiones impulsivas, dominados por sus emociones, y luego se dan cuenta de que se han metido en un problema. Entonces, antes de tomar una decisión que genera un efecto de desvinculación laboral, hay que analizar los pros, los contras, la forma, el fondo, las circunstancias alrededor de esta decisión que se piensa tomar. Otra de las capacitaciones ha sido en todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, diplomados que de alguna manera no era necesario tomarlos porque desde hace ya varios años las empresas tienen la obligación de implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Este es un tema que, si bien es cierto, varios ingenieros y médicos ocupacionales también se han capacitado y brindan servicios en esa área, pero nosotros los abogados no nos quedamos atrás. Sobre todo en el contexto COVID también se dio un conjunto de normas del Ministerio de Salud que nos obligó a repasarlas, estudiarlas y conversarlas con profesionales de otras áreas para poder ayudar a los empresarios que estaban en una situación, entre comillas, nueva. Otra de las capacitaciones que también hemos tenido y que hemos promovido como estudio jurídico han sido capacitaciones donde hemos tocado el tema cómo afrontar las fiscalizaciones de la SUNAFIL. Porque tú sabes que la SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y, entre otras cosas, lo que busca SUNAFIL es verificar, comprobar que se estén cumpliendo las normas sociolaborales. Y obviamente en el Perú hay mucha informalidad. Hay un alto nivel de incumplimiento de las normas sociolaborales y eso hace que SUNAFIL tenga mucho trabajo por hacer. Entonces hay que capacitarse porque de todas maneras la SUNAFIL no es una institución perfecta, puede cometer excesos, puede cometer abusos, entonces hay que estar capacitados para poder defender adecuadamente a los clientes. Y otra de las capacitaciones que recuerdo en estos momentos es un diplomado en recursos humanos que hicimos en Segel IPAI y que realmente nos ha ayudado mucho en la consultoría y la asesoría laboral. Porque el tema laboral no es solamente un tema que se limita a la ley, no. Eso sería empobrecer el derecho laboral. El derecho laboral te exige que tú también te vayas al lado humano de la gente. Entender que cómo actúan las personas, en qué momento pueden reaccionar de determinadas formas ante ciertos estímulos, ¿no? No todos los días son iguales, no todos los días nos levantamos con las mismas ganas de trabajar. Cada día tenemos situaciones diferentes, porque la vida es una historia larga de sucesos. Entonces, este diplomado nos ayuda a ayudar a los jefes de los recursos humanos, o ahora llamado área de gestión de personas, ¿no?, a que puedan de alguna manera mejorar sus criterios al momento de seleccionar a una persona, al momento de evaluar el desempeño de un trabajador y al momento de prescindir de los servicios de un trabajador. Y esto obviamente también tiene componentes psicológicos que hacen bonito al derecho laboral, porque el derecho laboral va de la mano también con la psicología organizacional, ¿no? Así que es lo que te puedo decir. Bueno, por lo que veo, usted ha tomado muchos casos. ¿Nos puede comentar uno en específico? Sí, efectivamente, gracias a la confianza de personas naturales y de empresas, hemos tenido la oportunidad de ser abogados tanto de los empleadores como de los trabajadores, ¿no? Algunos de los casos que, por ejemplo, te puedo mencionar han terminado
en una conciliación, ¿sí? Y esto es bueno resaltarlo porque, por ejemplo, los empleadores, su tiempo es oro y ellos te contratan para lograr un resultado. Y muchas veces se logra lo que espera el cliente a través de la conciliación, que se puede dar fuera de un proceso judicial como dentro de un proceso judicial, ¿no? Entonces hemos llevado varios casos, por ejemplo, que bueno, no tuvimos la necesidad de demandar porque conversamos con la otra parte, le hicimos ver los argumentos, le hicimos ver que digamos los medios probatorios estaban a favor de nuestro cliente y aceptaron negociar y llegar a un acuerdo. No hubo proceso. Como también recuerdo algunos casos donde tuvimos que irnos a un proceso judicial y cuando el juez fijó la audiencia de conciliación, tuvimos que echar mano a toda nuestra capacidad persuasiva para persuadir a la otra parte que no quería realmente ceder y llegar a un punto medio, pague, digamos, lo que el cliente consideraba que era lo que, digamos, motivaba que él ya, digamos, se cerrara el caso, ¿no? Así que son, digamos, las situaciones que te puedo comentar que tienen que ver con la conciliación y la negociación. ¿Qué diferencia hay entre ser abogado laboralista del empleador y del trabajador? Bueno, son situaciones diferentes porque el empleador obviamente es el que tiene la facultad de dirección, ¿no? Y tiene una mentalidad empresarial, tiene una idea del dinero, tiene una idea de lo que es ganar, tiene su propia cultura y filosofía empresarial, ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno asume la defensa de los intereses de un empleador que es empresario, obviamente tiene que analizar diferentes situaciones y escenarios y siempre tratar de buscar un camino práctico que no desgaste a la empresa, porque el negocio de la empresa no es ganar juicios o salir al frente de las demandas. El negocio de la empresa es vender sus productos en el mercado nacional o internacional. El negocio de la empresa es vender sus servicios en el mercado nacional e internacional. Por lo tanto, los temas o los conflictos laborales o las contingencias laborales tienen que ser rápidamente apagadas y si pueden ser prevenidas, entre comillas, como si fuesen incendios, mejor. Entonces, lo bonito de trabajar con las empresas es que tienes que coordinar con el contador, con el jefe del área de gestión de personas o de capital humano, tienes que conversar con el gerente o con el administrador, ¿no? Entonces, como que tienes que hacer un trabajo en equipo con las personas que trabajan en la empresa, ¿no? Y obviamente el trabajo en equipo, bien coordinado, da resultados. En cambio, cuando tú eres el abogado del trabajador o del ex trabajador, ¿no? Porque uno siendo trabajador también puede reclamar o exigir que se cumplan sus derechos. Digamos que tú tienes que empaparte bien del caso y explicarle desde el punto de vista legal lo que le está pasando a este trabajador. Porque a veces el conocimiento o la cultura jurídica que tiene el trabajador no le permite, digamos, entender lo que está pasando o por qué hace eso la empresa. Entonces uno tiene que explicarle, tener mucha paciencia con el trabajador o los trabajadores y luego conversar con él y que él proporcione toda la información y pruebas para nosotros poder diseñar una estrategia de defensa de sus derechos e intereses. Y también, obviamente, es gratificante defender a los trabajadores porque muchas de sus reclamos son causas justas.
y acá quiero ser muy enfático. El abuso del derecho no solamente se da de parte de los empleadores, sino que también el abuso del derecho se da en caso de los trabajadores. Ejemplo, durante el COVID, ¿qué pasó? El Estado dijo, no votes a nadie, no me toques a los trabajadores, no me los toques. A ver, dale vacaciones, busquen una forma de que, o que trabaje, digamos, a distancia, de forma no presencial, pero no lo votes, no me compliques la situación, ¿no? El Estado, ¿no? Pero el Estado dijo, pero eso sí, cuando regresen, tienen que recuperar horas, recuperar días, porque obviamente durante esos meses se les había pagado. Entonces, varios trabajadores, por diferentes situaciones, por un tema de que capaz por su edad o por un tema de la vacuna, qué sé yo, no brindaron el servicio ni de manera remota ni de manera presencial. Y cuando la empresa dije, bueno, Ángela, Ruth, ya, es hora que regreses, vamos a recuperar. Y simplemente renunciaban. Como ya ellos dijeron, bueno, ya tengo que regresar, me conviene mejor irme, cosa que ya no recupero nada, ¿no? Obviamente hay formas de exigir, ¿no? Pero digamos que el derecho laboral exige mucha buena fe, tanto del empleador como del trabajador. ¿Y cómo es el curso de Derecho Laboral? Bueno, el curso de Derecho Laboral es un curso muy entretenido, diría yo, porque hay que poner muchos ejemplos, muchos casos prácticos. He tenido el gusto de ser profesor de Derecho Laboral, de legislación laboral también, tanto en institutos superiores como en universidades. Y me gusta mucho, digamos, explicar cómo es que nace el derecho laboral, pero sobre todo me gusta este curso porque uno tiene que hacerle entender a tu público cuál es el sentido del derecho laboral. El sentido del derecho laboral no es pelearnos y ver quién gana y quién tiene la razón. No. O sea, el sentido del derecho laboral es, de alguna manera, nos lleva, nos transporta a pensar en diferentes temas, por ejemplo, en la empresa, ¿no? Muchas veces hablamos del derecho laboral y vemos a la empresa como si fuese un enemigo, y yo creo que detrás de ese nombre empresa hay todo un concepto, hay toda una necesidad también. Entonces, enseñar el curso de Derecho Laboral hace que tú tengas que explicar una serie de conceptos y hacerle entender, por ejemplo, a los estudiantes que hay que sacudirse un poco de las creencias y de los prejuicios. Porque yo te digo a ti, Ruth, despido. Cuando tú escuchas la palabra despido, tú sientes algo, sientes que es una palabra que te gusta, te disgusta. Me disgusta. Te disgusta, ¿no? Claro, como que lo relacionas con algo negativo. Ajá. Pero si uno va a la norma, a la legislación, a la ley, tú vas a encontrar varios tipos de despido. Así como está el despido fraudulento, el despido incausado, el despido arbitrario, también está el despido justificado. Hay el despido cuando se descubre a ese trabajador, como se dice, con las manos en la masa. Y obviamente un trabajador que perjudica conscientemente los intereses de su empleador, muchas veces son faltas muy graves que amerita un despido justo, ¿no? Entonces, todo eso obviamente con ejemplos y casos se explica en este curso, entre otras cosas. Y cuéntenos, doctor, ¿cómo ha sido su experiencia como docente? Una experiencia bastante gratificante, estar con las nuevas generaciones de estudiantes de Derecho y futuros colegas. La docencia me ha permitido conocer un poco más, no solamente la región de Ica, sino otras regiones del Perú.
y también me ha enseñado a adaptarme a las nuevas tecnologías. Ahora con el efecto COVID generó las clases semipresenciales, virtuales, y bueno, eso también hace que las cosas cambien un poco y tengamos que recurrir también a los videos, ¿no? a otros recursos que permitan llevar el mensaje, ¿no? O sea, porque finalmente, como le digo a mis estudiantes de Derecho, más que cantidad de información, el Internet lo tiene en gran cantidad, el tema es la calidad de información y datos que le proporcionemos a ellos, en este caso en el ámbito laboral. Y no solamente información y datos, sino también los criterios, porque el derecho en gran parte es criterios, y en el derecho laboral hay que conocer los criterios vigentes, relevantes y vinculantes que tiene la Corte Suprema de Justicia de la República, que tienen, digamos, los tribunales administrativos de la SUNAFIL, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero lo interesante de enseñar el derecho laboral es que también es una área que fácilmente te lleva al plano internacional. No te olvides que cuando estuvimos en la etapa del COVID, una de las cosas que veíamos en televisión es, oye, la Organización Internacional del Trabajo dice esto, la Organización Mundial de la Salud dice lo otro. Entonces, los organismos internacionales también tienen gran incidencia en el derecho laboral. Así que es todo un reto enseñar derecho laboral, porque la temática es amplia y variada y cambiante y dinámica, pero a mí me gustan los retos, así que yo contento de seguir enseñando esta materia. ¿Y usted qué consejo le daría a los estudiantes que quieran irse por la rama laboral? Bueno, decirles que empiecen desde muy temprana edad. Recuerdo una experiencia en un estudio justamente tributario y laboral en Lima. Yo ya obviamente era abogado y conocí a unos practicantes y ya desde cuarto año de los estudios de pregrado ya estaban decididos a encaminar su carrera dentro de lo que es el derecho laboral, y buscaban información y buscaban cómo, digamos, seguir practicando en esa área, en esa línea, ¿no? Entonces, si yo exhorto a los estudiantes de Derecho que tengan esa inclinación, ese gusto o esa curiosidad o ese interés por el derecho laboral, que no esperen tener el título para recién decir, ah, ya voy a estudiar un poco más el derecho laboral. No, 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 no. Desde ahora. Es más, cuando tengan que hacer su tesis para optar el título de abogado, que sea en materia laboral. De esa manera ya van un poco que marcando ya, dejando huella de los temas que le interesa investigar. ¿Y por qué es necesario conocer el derecho laboral? El derecho laboral es necesario porque forma parte de la cultura general que tenemos que tener todos nosotros, seamos profesionales o no. Derecho laboral es parte de la cultura jurídica general que deben de tener todas las personas desde el colegio, desde la casa, porque nuestros padres, que son los que entre otras cosas proveen, ¿no?, nos dan o financian diferentes servicios para nosotros, sus hijos, obviamente también están, digamos, dentro de una relación laboral, ¿no? Han firmado un contrato. Entonces, si uno quiere ayudar a los padres o a los familiares, una forma es conociendo el derecho laboral para, de alguna manera, orientar o guiar. Obviamente, dependiendo ya de la complejidad del asunto, será necesario la opinión de un abogado especialista o dedicado al área del derecho laboral. ¿Y qué consejo laboral le daría a los empleadores? Que se asesoren, que no tomen decisiones impulsivas,
que, que si bien es cierto, hay mucha información en internet, pero no crean de que es así de fácil, ¿no? Porque hay empleadores que dicen, necesito un contrato. En internet hay varios modelos. Descargo de aquí y listo. Me ahorré la consulta y me ahorré, digamos, la elaboración de contratos que me hubiesen costado, bueno, X cantidad de soles o dólares, ¿no? No es así. En el derecho laboral hay que ser muy cuidadoso, muy observador, porque hay diferentes regímenes laborales, ¿no? Hay diferentes leyes laborales. Y dependiendo de la situación, de las circunstancias y de los hechos, hay que aplicar un determinado tipo de contrato y redactarlo bien, ¿no? Y hacerlo firmar oportunamente, ¿no? Por lo tanto, muchos empleadores, al no conocer la importancia de la asesoría en materia de derecho laboral, pasan los meses, pasan los años y ya cuando son inspeccionados por la SUNAFIL, ahí recién se dan cuenta que hicieron mal las cosas, que han sido desordenados, que no han estado actualizados con las normas y tienen ya un problema encima. Entonces, ahí recién dicen, oye, hay que llamar a BIC. Claro, BIC va a ir, ¿no? Como Baywatch, ahí se va a lanzar ahí al mar, pero lo bueno es que exista, digamos, un acompañamiento permanente a las empresas formales. Resalto la formalidad porque, claro, un empresario, entre comillas, empresario informal, nunca va a acudir a una asesoría porque su mentalidad es informal. En cambio, el que quiere competir en el mercado de manera formal y aprovechar las ventajas de la formalidad, obviamente sabe que la asesoría laboral no es un gasto, sino una inversión. ¿Y a los trabajadores qué consejo le daría? Bueno, les recomendaría a los trabajadores que se den cuenta que estamos viviendo tiempos con cambios radicales. No es casualidad que ahora existan más normas, más leyes sobre el teletrabajo, ¿no? Y los criterios también van evolucionando, ¿no? Hasta hace algunos años muchos decían, bueno, para determinar si Ruth trabaja para esta empresa, hay que simplemente ver si existe el factor de la dependencia. Pero ¿qué cosa es la dependencia, ¿no? ¿Cómo hablar de dependencia en un contexto tan digital como es ahora, ¿no? Esa idea, ¿no?, de definir a una persona como dependiente en base a la subordinación o dependencia, ¿no? Era un enfoque del siglo pasado, donde no había tanta virtualidad y tanta era digital. Ahora, obviamente, el Poder Judicial se está enfrentando a una serie de demandas donde ya los hechos son diferentes y esto va a generar toda una casuística, toda una tendencia judicial a redefinir los conceptos que utiliza el derecho laboral. Por lo tanto, a los trabajadores recomendarles que también se informen, se capaciten y sobre todo pregunten. Cuando van a ser contratados por una empresa, no tenerle miedo a hacer las preguntas al administrador o al encargado de comunicarse con el personal. No tener temor de decir, ¿por qué mi boleta de pago dice esto? ¿Por qué? ¿Acaso preguntar es ofender a la empresa? No. Al contrario, pregunta para que tú despejes tu duda y de esa manera puedas estar tranquilo. En cambio, cuando uno no pregunta y está, digamos, en base a prejuicios, ¿no?, porque me dijo fulano, me dijo sutano, a veces puede, digamos, incurrir en una acción que no tiene ningún sustento legal.
Claro, eso es cierto, porque además creo que el ser humano siempre está en constante aprendizaje y el preguntar no está de más. Por supuesto. Realmente. Y doctor, en cuanto a las investigaciones en materia laboral, ¿cuáles son las que hizo recientemente? Cuéntenos. Bueno, recientemente he culminado una maestría en antropología jurídica en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Un saludo a todos los amigos de Huancayo. Y justamente aproveché esta maestría para hacer una tesis que de alguna manera vinculaba el tema del teletrabajo, ¿no? No solamente en su dimensión legal, sino en su dimensión cultural, ¿no? Y cómo había, digamos, sido percibida y aplicada por el sector vitivinícola, por el sector de los productores vitivinícolas de Ica, ¿no? Así que eso me permitió empaparme del tema del teletrabajo. Y por otro lado, en otra investigación postdoctoral, planteé el tema de la ética empresarial en el contexto COVID. Entonces, cuando hablamos de ética empresarial, obviamente tenía que estudiar varias variables que forman parte de la ética empresarial. Y dentro de las variables de la ética empresarial estaba justamente el nivel de cumplimiento de las normas laborales por parte de un sector específico de empresarios. Así que esas son las dos últimas investigaciones que de alguna manera me acercaron al ámbito laboral empresarial. ¿Y qué opina de la SUNAFIL? Bueno, la SUNAFIL es una institución que tiene grandes retos por delante. Por ejemplo, el ser una institución que goce de credibilidad, que la gente crea en la SUNAFIL, y eso no va a ser tan fácil porque al haber tanta informalidad, tanto incumplimiento de las normas sociolaborales y al haber también una percepción de un sector de la población de injusticia laboral en la sociedad peruana, entonces SUNAFIL va a tener que crecer mucho, va a tener que desarrollarse mucho como institución, va a tener que evolucionar rápidamente porque hay mucho trabajo a lo largo y ancho del Perú, ¿no? Por ejemplo, en la región de Ica hemos visto cómo han habido protestas respecto a trabajadores del sector agroexportador y obviamente eso generó que Lima viera, oye, ¿y qué hace SUNAFIL acá en Ica? Y ahí recién, ¿no? Digamos, se ponen a pensar, oye, pero ¿tiene suficiente gente, inspectores, camionetas? O sea, tiene que haber una protesta, un reclamo para recién preocuparse, oye, y la Intendencia Regional de la SUNAFIL, por ejemplo, en Ica, está realmente empoderada para cubrir toda esta zona, esta región. Entonces yo considero de que SUNAFIL tiene que tener funcionarios públicos líderes. Un líder en cada región que haga que se sienta la SUNAFIL, no solamente por parte de los empleadores, sino también por parte de los trabajadores. Y no esperar que la gente vaya y le toque la puerta, ¿no? Toc, 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 SUNAFIL, ayúdame. No, sino que la SUNAFIL tiene que salir a la calle, buscar el contacto con la gente, el contacto con las empresas, para decirles, oye, ¿sabes qué? Mi trabajo es este y quiero que lo sepas. Tus obligaciones son estas y quiero que lo sepas. Tus derechos son estos y quiero que lo sepas. O sea, SUNAFIL tiene que ser una institución que apueste más por la comunicación con el público. Así que yo creo que SUNAFIL
tiene, digamos, por delante muchos retos en la parte operativa y también en la parte de imagen institucional. Exactamente, doctor. Y justo que estaba hablando de las protestas, ¿usted qué opina de ello? Bueno, las protestas, creo yo, que son el efecto de algo, ¿no? O sea, yo creo que antes de calificar una protesta de justa o injusta, buena o mala, hay que analizar, oye, ¿por qué se da? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo empezó? Y ahí yo creo que hay un factor legal bien interesante, porque normalmente sabemos todos por cultura general que el Congreso de la República es el que elabora y da las leyes, ¿no? Pero esa ley obviamente tiene que ser difundida, publicada para que la gente lo conozca y sobre todo bien explicada, porque si tú das una ley y la gente desconoce varios términos o palabras, es un saludo a la bandera. Y si hablamos de trabajadores del sector agroexportador, estamos hablando de personas que algunos pueden ser personas con estudios técnicos o estudios universitarios, pero también hay un grueso de personas que, digamos, han terminado su secundaria, sus estudios, ¿no?, de colegio, y se han dedicado a trabajar. Entonces hay que explicarle a la gente cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Y ese trabajo no solamente lo tiene que hacer la SUNAFIL, sino también las empresas. Por eso cada empresa tiene un administrador de empresas. Y ese administrador delegará o lo hará para despejar las dudas que hay respecto al contrato, al pago, al bono y al negocio. Porque si mi trabajador no conoce el modelo de mi negocio, entonces, ¿cómo me va a entender? O sea, no va a haber una comprensión y va a haber conflicto. Yo creo que hay que explicarle a la gente cómo funcionan los negocios y sobre todo cuando hablamos de modelos de negocios internacionales, como son los negocios, digamos, de las empresas agroexportadoras. Wow. Doctor, y la última pregunta, ¿cuáles son los temas laborales de su preferencia? Bueno, me gustan mucho los temas que tienen que ver con capacitación. El derecho laboral exige mucho capacitar a las personas sobre las novedades legales. Hay casaciones que se han dado muy interesantes, que se han pronunciado sobre temas sensibles, como por ejemplo la reducción de las remuneraciones. ¿Es legal o es ilegal reducir la remuneración? Y claro que es legal, pero hay que conocer caso por caso, ¿no? Entonces, me gusta mucho, digamos, la jurisprudencia en materia laboral y darla a conocer a la gente. Doctor, ¿algo más que desea agregar? Bueno, agradecerte, Ruth, por la oportunidad de estar en Diálogo Laboral. Un saludo a todos los trabajadores, a todos los empleadores del Perú y cualquier consulta o comentario estaremos en contacto a través de las redes sociales. Muchas gracias.